11 de la mañana con 15 minutos. Estimadas y estimados auditores, damos inicio a partir de este instante a la segunda edición del programa De las Aulas a la Convención Constitucional, programa que cuenta con el patrocinio del Programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama. Programa que tiene por objetivo conversar con académicos y académicas de nuestra casa de estudios que se postulan como convencionales constituyentes. Junto al profesor Emilio Garrote Campillay, vamos a conversar en esta oportunidad con una distinguida académica. Ella es doctora en Derecho, es copiapina, además académica de posgrado de la Universidad de Atacama y también de otras universidades de nuestro país. Nos referimos a la profesora Miriam Enríquez Viña, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta edición de este programa especial de las aulas a la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Emilio, y a la radio de la Universidad de Atacama. Para mí es un verdadero placer conversar con ustedes esta mañana, tal cual lo señalabas en mi posición de profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, y caminando este tránsito, este proceso tan importante para el país, que es el proceso constituyente, y a la vez tan incierto, porque estábamos conversando justamente del aplazamiento de las elecciones, pero probablemente eso sea también parte del capítulo de la conversación de hoy. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan a través de la 96.5, nuestra radio universitaria, y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas y canales de YouTube y redes sociales. Bienvenida, profesora Miriam Enríquez. Bien, si bien es cierto, es una persona de la casa, conocida por nosotros, pero queremos que la comunidad también pueda tomar ese conocimiento y profundicemos un poco más en quién es Miriam Enríquez, qué vínculos tiene con nuestra región y particularmente con nuestra universidad. Muchas gracias, Emilio. Bien, tal como decía Juan, en la presentación yo soy copiapina, soy actualmente candidata a la Convención Constitucional y soy profesora de Derecho Constitucional desde hace 20 años prácticamente, e inicié mi actividad académica, y esto siempre lo cuento con muchísimo orgullo, justamente en el año 2000 en la Universidad de Atacama, cuando prácticamente también comenzaba la carrera de Derecho en la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar en la universidad como profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y luego también estuve a cargo del Instituto de Derecho de Minas, Aguas y Medio Ambiente en la sede en Santiago. Llevo prácticamente 20 años, como ustedes podrán calcular, en la enseñanza del derecho constitucional, preparándome también en ese ámbito, porque he podido cursar distintos estudios de posgrado, de magíster y doctorado, y también llevo pensando muchos años, muchas décadas podríamos decir, ya 2 décadas, en los cambios constitucionales que Chile necesita y se merece, y por eso mismo la motivación de participar de este proceso constituyente en el que todos podemos ser parte desde distintos roles, pero en este caso mi intención es poder aportar en la Convención Constitucional con el trabajo que ello implica. Soy profesora de pregrado, soy profesora de posgrado en la Universidad de Atacama y de pregrado en otras universidades, y actualmente soy decana de una facultad de Derecho que es la Universidad Alberto Hurtado. Pero en realidad participo de este proceso no como profesora particularmente, más allá de que he tenido la oportunidad de estar vinculada directamente al área del derecho constitucional, sino que fundamentalmente pensando en la importancia del proceso constituyente y en la medida que algunos creemos que podemos aportar a ese proceso. Muchas gracias, Miriam. Excelente presentación, una gran trayectoria de nuestra académica invitada y candidata a convencional constituyente. Quiero partir preguntando, profesora Miriam Lorena Viña, el rol de la mujer, especialmente considerando de que tú has sido una de las 5 mujeres que han impulsado justamente la participación de la mujer en la redacción de esta Carta Fundamental, que además de ser un hecho histórico para nuestro país, que la van a redactar, ¿verdad? Muchas personas, por primera vez va a estar la mano femenina. ¿Cuál es la
la importancia, el rol de la mujer que tendrá esta nueva constitución. ¿Cómo ves tú esa mirada? Gracias, Juan. Yo creo que hay muchas situaciones que hacen este proceso uno inédito, histórico y único. Por lo pronto, no habíamos tenido la ocasión de redactar una constitución por un órgano que sea elegido con ese fin, que sea elegido por la ciudadanía con ese fin. Por primera vez también van a participar los independientes en listas de independientes. Escaños reservados para pueblos originarios me parece que es parte notable de este proceso que estamos transitando, pero probablemente lo que hace más característico el proceso es que esta va a ser una constitución escrita también con mujeres. Creo que realmente esto hace que el proceso tenga mucho interés para Chile, pero también muchísimo interés desde la comunidad internacional, porque estamos haciendo prácticamente un trabajo de laboratorio de cómo va a ser constituir un pacto social redactado de manera equilibrada por hombres y por mujeres. Y tal como decía Juan, me tocó participar de manera decidida y yo diría también protagónica en el proceso que permitió que la convención fuera paritaria. Esto más o menos por el mes de noviembre, diciembre del año 2019, hasta que finalmente se concretó en el mes de marzo. Quiero decir sí que este fue un trabajo mancomunado en red de muchas organizaciones de mujeres, de feministas, de constitucionalistas, de politólogas, y el contexto justamente de un país comprometido con avanzar en igualdad de género que permitió que justamente esta convención pudiera ser inclusiva de todos los sectores de la sociedad. Y por cierto, las mujeres somos más del 50% de la población y por eso hoy podemos ser y aspirar a ser el 50% de la convención. Así es que esa también es una de las razones por la que yo me sentí comprometida a participar de este proceso como candidata, haber sido parte también de la construcción de una convención paritaria, también tener la posibilidad de ser candidata a la convención. Muchas gracias, Miriam. De las aulas a la Convención Constituyente, programa especial que transmite la emisora universitaria con el patrocinio del programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que transmitimos a través de la emisora universitaria, también de las redes sociales de la facultad, junto al profesor Emilio Garrote Campillay. Miriam, en el último tiempo se han escuchado bastantes críticas respecto de algunas instituciones en particular, sobre todo en lo que se refiere a la forma de gobierno, ¿ya? A la forma de gobierno, o sea, me refiero en particular a las amplias atribuciones y facultades que tiene actualmente bajo nuestro sistema un presidente de la República. Pero también hemos escuchado algunas voces y algunas propuestas en ese sentido. Nos gustaría que profundizara un poco más, porque también hemos escuchado por ahí algunas propuestas particulares respecto a este tema de cómo avanzar hacia una nueva forma o sistema político. Gracias, Emilio. Yo creo que enlazando la pregunta de Juan anterior con la pregunta de Emilio ahora, en general, como este proceso constituyente inició a propósito de ciertas demandas sociales, la mayoría de las propuestas de los candidatos, de los partidos políticos, de las agrupaciones de independientes han centrado su atención en los derechos fundamentales, en los derechos constitucionales y en particular los derechos sociales. Pero yo he querido relevar en mis intervenciones y en mis propuestas que no es suficiente pensar solamente en los derechos si es que no hay también un cambio sustancial a la manera en que se organiza el poder. Por ejemplo, una convención paritaria va a permitir que quizá las demandas de las mujeres, yo espero que así sea, sean relevadas, las demandas de género, y hayan contenidos constitucionales. Pero no solamente que se transformen en derechos de las mujeres, sino que, por ejemplo, se reorganice el poder para que éste sea conformado de manera paritaria. Ese es un ejemplo. Y también tiene que ver otra situación con que los derechos pueden estar perfectamente consagrados en la nueva Constitución, pero si no hay una reorganización del poder, probablemente la satisfacción de esos derechos no sea completa, no sea suficiente, no sea efectiva. Y uno de los ámbitos, tal como lo decías, Emilio, que yo creo que hay que hacer un ejercicio de redistribución del poder, es la relación que hay entre el gobierno, presidente de la República y Congreso Nacional. Porque hay un diagnóstico más o menos compartido de que el presidencialismo, tal como está configurado hoy, es decir, un hiperpresidencialismo, no ha permitido sortear de manera positiva las situaciones de crisis. Y nosotros hemos tenido lamentablemente que pasar por este último tiempo en situaciones de crisis política, social y ahora sanitaria,
Y lamentablemente la manera en que está estructurada la Constitución no permite que el gobierno pueda tomar decisiones, sino que se producen bloqueos. ¿Cuáles son las razones del bloqueo? Es que, por ejemplo, el presidente, en este caso, no tiene mayoría en el Congreso Nacional, y una de las cámaras del Congreso, que es la Cámara de Diputados, está altamente fraccionada porque hay un multipartidismo. Entonces, cuando se producen estas situaciones, se producen bloqueos, se producen trabas que lamentablemente en un régimen presidencialista no tienen alternativas de solución. Entonces, una de las propuestas para generar mayor estabilidad en el futuro, generar un mejor gobierno, y que justamente el Congreso Nacional comparta con el presidente de la República la facultad o la tarea de gobernar. Para ello, el presidente debiera reducir ciertas atribuciones, el Congreso ganar nuevas atribuciones, pero en definitiva mi propuesta tiene que ver con no simplemente limitar por limitar y aumentar atribuciones por aumentar, sino es que cómo hacen estos dos órganos para participar de la tarea de gobernar, para colaborar en la tarea de gobernar. Y entonces la propuesta en concreto sería un régimen presidencialista parlamentarizado, es decir, un régimen presidencialista que recoja ciertas instituciones propias del régimen parlamentario. No necesariamente un régimen semipresidencial. Yo quiero marcar ahí la diferencia con otras propuestas porque el régimen semipresidencial supone dividir la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno, y mi propuesta no es esa, sino que se mantenga en una sola figura el presidente, la jefatura de Estado y de gobierno, pero que se congreguen o se sumen algunas instituciones propias del régimen parlamentario. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Miriam, quiero llevarte a otro tema que obviamente nos preocupa. Chile se ha caracterizado siempre por ser un país bien unitario, donde las leyes y la política y lo que señala la actual Constitución no permite dar tratamientos particulares a este extenso país, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede garantizar una nueva Constitución o considerar esta diversidad que tiene nuestro país, las particularidades que tiene nuestro largo territorio? No le pasa lo mismo a los habitantes de Arica que a los habitantes de la zona austral de nuestro país, y ese es un tema que pena siempre. ¿Puede considerar una nueva Constitución estos aspectos? Absolutamente, Juan. Yo creo que las preguntas que ustedes han planteado, yo celebro que no siempre estén vinculadas con los derechos, sino que atiendan justamente a esta organización del poder. Y cuando la pregunta de Emilio decía el régimen de gobierno, entonces uno piensa la relación entre el gobierno y el Congreso Nacional. Con la pregunta de Juan, la relación es cómo se ejercen las distintas funciones del Estado en el ámbito territorial, que es otra dimensión. Y probablemente otra dimensión es cuál es la relación que tiene el Estado con la ciudadanía. Todo lo anterior genera ciertos diagnósticos. El diagnóstico del hiperpresidencialismo es que no hay salidas a los momentos de crisis. Y el diagnóstico a un régimen unitario, fuertemente centralizado como es el actual en Chile, ha demostrado ser ineficiente. Y entonces, cuando uno más o menos, estos son diagnósticos muy gruesos, pero cuando uno identifica un diagnóstico de cuestiones que no funcionan adecuadamente y tiene la posibilidad de cambiar, por supuesto uno tiene que proponer soluciones que vayan de acuerdo con ese diagnóstico. Y creo que justamente el problema del excesivo centralismo, que es el caso chileno, es que hay, por un lado, es ineficiente, y por otro lado lo que no logra promover es un desarrollo equitativo o igualitario entre las regiones y entre las comunas. Por supuesto que eso impacta en la calidad de vida de las personas. Al final hay que traducirlo en términos simples, y cuando algunos sostienen, por ejemplo, que la Constitución no va a cambiar la calidad de vida de las personas, yo difiero de esa afirmación, porque yo creo que justamente una mayor descentralización en distintos ámbitos lo que va a redundar en definitiva es que haya una mejor calidad de vida de las personas. Un ejemplo que me parece muy evidente en el caso de la región de Atacama tiene que ver con el derecho a la salud. Uno podría consagrar un derecho hermoso a la salud en la Constitución, garantizado, completo, suficiente, en fin, pero si el Estado sigue siendo unitario y fuertemente centralizado, probablemente el beneficio de la calidad de la salud va a llegar a algunas comunas y lamentablemente no va a llegar a las comunas que hoy más lo necesitan. Esa diferencia que marcaba Juan recién en su pregunta. Entonces yo creo que
si el Estado chileno logra ser un Estado descentralizado en lo político, en lo administrativo y en lo financiero, probablemente el acceso a los derechos en general, a los derechos sociales en particular, y a la calidad en el que se gocen esos bienes básicos, probablemente va a ser mucho más cierto y mucho más igualitario a lo largo de todo el país. Yo por eso insistiría que la descentralización puede tener muchos objetivos, pero el objetivo que a mí me gustaría marcar es justamente que se logre un desarrollo equilibrado, equitativo, igualitario entre las distintas comunas, en primer término, y luego entre las distintas regiones. Esos son los diagnósticos, esos son los objetivos y esas son las posibilidades quizá en términos muy generales de alcanzar. Muchas gracias, Miriam. Emilio. Siguiendo con estas temáticas en cuanto a las demandas sociales, no solamente en Chile se ha observado este fenómeno, sino que a nivel mundial, el alto interés que hay de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos. Y en este sentido quisiera consultar si al respecto hay alguna propuesta en particular en la futura constitución, algún mecanismo o instancia de participación que nos podrían servir o fortalecer esta debilitada democracia que tenemos hoy en día y poder legitimar un poco más a la autoridad, ya que hay un descontento generalizado de la población. ¿Tienes alguna propuesta en este sentido? Gracias, Emilio, porque justamente es la tercera pata que anticipábamos, que es la relación entre el gobierno y el Congreso por un lado, entre las distintas funciones del Estado y el territorio por el otro, pero el tercer ámbito que suele ser desconocido o más bien poco relevado es justamente la relación entre el Estado y la ciudadanía. Y eso es lo que hemos visto que más se ha perdido en este último tiempo y que la ciudadanía demanda poder retomarlo, que es que la ciudadanía pueda participar e incidir en la toma de las decisiones. Yo creo que tras el estallido social, la ciudadanía hoy lo que quiere es ser parte de la toma de las decisiones, justamente en circunstancias en que ha habido un gran desencanto de la ciudadanía en la manera en que son conducidas las distintas funciones del Estado. Yo creo que hay un problema severo de falta de participación ciudadana, pero que se cruza hoy con un mayor interés de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, de querer incidir en la toma de las decisiones. Y por lo tanto yo creo que la nueva Constitución tiene que abrir canales formales, que son justamente estos canales de participación ciudadana. Yo sé que Emilio acaba de lograr su postdoctorado con gran brillo y mérito, justamente en esta temática, entonces tengo hasta temor de decir las palabras correctas, pero participación ciudadana en el sentido de que haya mecanismos que permitan a la ciudadanía, por ejemplo, no solamente opinar, sino que su opinión sea considerada, sea vinculante en los distintos ámbitos, por ejemplo, a través de las consultas, a través de los plebiscitos, a través de las audiencias, de la iniciativa popular de ley, de la iniciativa popular quizá de reforma constitucional. Es decir, yo creo que hay que abrirse a todos los mecanismos de participación posible para que haya canales formales previstos en la Constitución para que los distintos intereses de la ciudadanía puedan ser canalizados y puedan ser formalizados y puedan ser considerados. Yo creo que poco probablemente después del proceso constituyente la ciudadanía se va a contentar con simplemente concurrir cada 4 años a elegir sus autoridades. La ciudadanía va a demandar que haya más vías de participación y yo creo que algunas de las que acabo de mencionar podrían ser canales suficientes. Siempre se pueden pensar otros, yo creo que tenemos que estar abiertos para aquello. Eso va a reforzar la democracia. Yo creo que todo lo que hemos estado comentando va a reforzar la democracia, porque lo que tenemos hoy es una democracia meramente representativa, con una grave erosión de la legitimidad que tienen los partidos políticos. Pero la nueva Constitución tiene que reforzar la democracia representativa y tiene que hacer parte también de otro tipo de democracia o canales de democracia, como es el canal o la democracia participativa. Así que también propuestas en ese sentido creo que son indispensables de defender y de comprometerse en la nueva Constitución. Muchas gracias. Estamos conversando con la académica Miriam Enríquez Viñas, candidata a convencional constituyente. En este programa especial, ¿verdad?, que está desarrollando la emisora universitaria junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hemos hablado de participación ciudadana y cuando hablamos de participación ciudadana se nos viene a la mente que hoy la comunidad tiene la palabra porque tiene las herramientas a través de las redes sociales,
¿verdad? Donde vemos que va desde el aplauso a la funa, la acción de algún personaje público. Entonces, este rol que van a cumplir los convencionales constituyentes, la verdad es que es fundamental y naturalmente tiene también algún riesgo porque no todas las propuestas de campaña se van a cumplir. Es más, a mí me, me surge una duda, no quisiera pensar que es una trampa, ¿m? Porque después de todo este trabajo que se va a realizar, de la elección de los convencionales constituyentes, el trabajo de redacción, del plebiscito de salida que va a tener, podría surgir la posibilidad de que esta propuesta que ustedes hagan, en el caso de ser electos, se rechace y tengamos que, como alternativa única, volver a la actual constitución. ¿Cómo ves ese escenario, Miriam? Yo encuentro fabulosas las preguntas porque realmente, claro, uno plantea propuestas. Yo creo que hay que ser muy serio en el planteamiento de las propuestas, sobre todo porque hay, lamentablemente, algún desconocimiento de cuáles son los roles de las autoridades que se van a elegir en estas mega elecciones ahora del mes de mayo. Yo creo que el ser convencional constituyente no es un cargo, es una tarea concreta, que se agota en un año, se redacta la Constitución, y no hay un cargo que vaya a suponer reelegirse, elegir nuevamente convencionales constituyentes, al menos en el corto plazo. Entonces, yo creo que es muy importante interpelar a los candidatos, yo estoy disponible para eso, que comenten cómo piensan que va a ser el trabajo de la convención. Porque no es suficiente con las propuestas, sino que es importante que los candidatos digan cómo se imaginan o cómo esperan que el trabajo ocurra en la convención. Entonces, si el trabajo de la convención ocurre de manera transparente, las audiencias son públicas, todos los compromisos que hoy los candidatos están asumiendo, después van a tener que honrarlos en el trabajo de la convención. Pero para saber si es que efectivamente los cumplieron, yo creo que, por ejemplo, la regla general es que el trabajo de las sesiones de la convención sean públicos, que se pueda acceder a ellos, no digo que estén permanentemente transmitiendo, sino que sean públicos, que no hayan sesiones que sean reservadas. También creo que es muy importante no solamente comprometerse con que el Estado chileno sea más descentralizado, sino que el trabajo de la convención también sea descentralizado. Entonces, propuestas como que haya una convención itinerante, como que la convención celebre audiencias públicas en todos los lugares de la República, también creo que es un compromiso necesario. Por supuesto que tienen que haber normas en la convención, en la convención constitucional que promuevan el acuerdo, que promuevan justamente la posibilidad de alcanzar esos 2/3 que no van a ser nada sencillo. Entonces, uno tiene que pensar que el proceso del debate en la convención constitucional sea no solamente un debate de ideas, sino que la forma en que se lleva adelante tiene que ser consistente con lo que se está aspirando. De lo contrario, la ciudadanía se va a desafectar, es decir, la ciudadanía va a sentir que es ajena a la discusión de la convención y por lo tanto lo que va a hacer es completamente desalinearse de esa discusión y eso podría redundar lamentablemente en que luego en el plebiscito de salida la ciudadanía rechace esa nueva constitución. Entonces hay que ser muy consistentes en el trabajo para que luego la ciudadanía se sienta parte, que pudo participar, que fue considerada, que fue escuchada, que fue tomada en cuenta, para que luego se sienta también a gusto con los contenidos de esa nueva constitución y en el plebiscito de salida se apruebe el texto si es que efectivamente la ciudadanía así lo estima y podamos continuar en esta senda constituyente. Sería realmente un fracaso, yo creo que nadie lo quiere, que luego de haber transitado todos estos años y todo este camino, nada simple, nada sencillo, lo que finalmente ocurra es que quede vigente la actual constitución. Entonces, el proceso también tiene que estar orientado por ciertos principios y objetivos que me parecen muy relevantes, en orden a la descentralización, a la transparencia, a la publicidad, a alcanzar acuerdos, a que también se asegure la paridad en el proceso, en el trabajo de la convención, y así un largo etcétera. Pero yo creo que esos son asuntos que también los candidatos tenemos que explicitar y dar a conocer. Muchas gracias, Miriam. Emilio. Como para ir cerrando, profesora Enrique Viñas, es un tema concreto. ¿Estado social de derecho o derechos sociales en la nueva Constitución? ¿Cuál es su propuesta en ese sentido, su postura? Las dos cosas. Justamente uno se cuestiona cuáles serían los principios rectores del Estado
plasmados en la nueva Constitución. A mí me parece que sería una muy buena carta de presentación para un artículo primero de la Constitución, que se señale que el Estado chileno es un Estado republicano, democrático y un Estado social de derecho. Creo que comenzar justamente refiriendo en los principios rectores del Estado estas categorías tan relevantes que van a definir luego todo lo que ocurra y se desarrolla a lo largo de la Constitución sería muy potente para marcar justamente que este cambio supone también un cambio en el rol del Estado. Y cuando uno dice un Estado social y democrático de derecho, lo que está señalando es que el Estado va a tener un rol mucho más preponderante y protagónico, sin sustituir, obviamente, la labor de los particulares, pero sí asumiendo un rol más protagónico en la satisfacción de ciertos bienes básicos que hoy las personas demandan y esperan, que tienen que ver con salud, educación, seguridad social, pensiones, vivienda y un largo etcétera. Y por eso entonces yo creo que tiene que ir acompañado esa frase, esa declaración de Estado Social de Derecho por derechos sociales garantizados. Y con esto quiero decir varias cosas con la idea de garantía. Primero, que los derechos estén previstos en la Constitución de manera suficiente. No digo que la Constitución sea desarrollada, sino que los derechos sociales, en la manera en que estén configurados, hablen por sí mismos. Hoy si leyéramos lo que la Constitución dice del derecho a la seguridad social, nadie podría imaginarse en qué consiste ese derecho. Yo creo que el derecho a la seguridad social debiera decir las contingencias que cubre, debiera decir quién es el titular de los derechos, debiera señalar específicamente quién es el destinatario de los derechos. Entonces, esa sería una primera garantía. Luego pensar en garantías jurisdiccionales como acciones constitucionales, garantías institucionales como un defensor o defensora del pueblo, garantías concretas como las garantías jurisdiccionales, acciones constitucionales, por ejemplo, señalar cómo se regulan esos derechos, la ley, cuál tipo de ley, creo que la ley simple como regla general, cuál es el límite de la regulación legal, yo diría un examen de proporcionalidad que pudiera hacer un juez y el legislador, es decir, cuando digo garantizados, que estén pensadas todas las garantías, tanto de la redacción como las garantías institucionales, como las garantías abstractas, como las garantías concretas, para que justamente los derechos no sean una simple declaración, sino que estén previstos de manera completa en la Constitución. Pero eso tiene que ir de la mano de una redistribución de la organización del poder. Así como está organizado, el poder claramente no logra ese desarrollo sostenible y equitativo al que aspiramos. Entonces, hay que pensar en cómo se organizan los derechos y cómo se organiza el poder, y cómo, en definitiva, una declaración como Estado Social de Derecho orienta y permite una interpretación sistemática de toda la Constitución. Creo que más o menos esa sería como una reflexión sobre la pregunta que plantea Emilio. Muchas gracias, profesora Enrique Viñas. Bueno, a nuestra académica invitada Miriam Enríquez Viñas, doctora en Derecho y destacada profesora de Derecho Constitucional, conocedora pero absoluta de este tema, no nos cabe duda que será un gran aporte, ¿verdad?, si llega a ser electa en la redacción de la Carta Fundamental. Como se nos acaba el tiempo y sabemos que no hemos tenido la posibilidad de plantear todo lo que quisiera haber dicho Miriam, queremos darle los últimos minutos, unos minutos de confianza con la libertad que nos permite la radio de la Universidad de Atacama, para que puedas expresar algunas ideas, fuerzas que son fundamentales, ¿verdad?, en esta propuesta y en este desafío que está enfrentando como candidata convencional constituyente. Son tuyos los siguientes minutos, estimada Miriam. Muchas gracias, Juan. Yo sé que ya no podemos todavía llamar a votar, pero quiero ser consistente en que estamos entrando en una etapa de suspensión de la propaganda. Y por eso quisiera reforzar más que ese llamado, cuáles son las ideas que yo quisiera defender en la Convención Constitucional, en el caso de ser electa. Lo primero es comentarles justamente que llevo años, como les decía, pensando en los cambios constitucionales que Chile necesita. Y lo he hecho desde muchas maneras, participando en foros, participando en instancias de investigación, trabajando por la paridad. Yo creo que esa es una realidad concreta que uno puede palpar, que cuando uno se define, o al menos yo me decidí a defender esa causa, es posible llegar a resultados que sean beneficiosos, en este caso, para toda la sociedad chilena, y que particularmente visibiliza las capacidades y las posibilidades que tienen las mujeres de ser parte de procesos tan importantes como el que estamos transitando.
Yo creo también que el trabajo de la Convención Constitucional tiene que cumplir ciertos estándares, como decía recién, que sea un proceso que permita llegar a acuerdos, que sea un proceso que sea transparente, que sea un proceso que sea abierto a la ciudadanía, en el que la ciudadanía pueda participar e incidir en las decisiones que tome la Convención Constitucional, y que también ese proceso sea descentralizado. Y teniendo la posibilidad, por ejemplo, de estar en la convención, yo diría que los temas que fundamentalmente me gustaría destacar y defender es justamente un Estado social y democrático de derecho. Plantear que los derechos sociales sean derechos, verdaderos derechos fundamentales, que tengan la misma entidad, la misma importancia y la misma configuración que el resto de los derechos. También que el resto de los derechos estén previstos en la Constitución, los que actualmente están en la Constitución, que podamos perfeccionarlos, que podamos mejorarlos, y también tener la oportunidad de actualizar la Constitución con nuevos derechos que hoy la ciudadanía demanda y que requieren ser actualizados en este proceso. Por ejemplo, pensar en derechos nuevos como el derecho humano al agua, como el derecho a la vivienda decente o digna, por decir un par de ejemplos. Pero eso tiene que estar acompañado y visto transversalmente a lo largo de toda la Constitución con una perspectiva de género. Ese también es uno de mis compromisos, es considerar cada uno de los contenidos constitucionales ya principios, ya derechos, ya organización del poder, asegurando la igualdad real entre hombres y mujeres. Y para finalizar, yo creo que todo lo anterior es posible solo en la medida en que el poder, que hoy no está bien distribuido, se distribuya de manera adecuada en la nueva Constitución, equilibrando las funciones del gobierno con el Congreso Nacional, haciendo que la ciudadanía tenga mayor incidencia en la cosa pública, en la toma de las decisiones importantes, y que haya una descentralización política real, una descentralización financiera también importante, para que haya un desarrollo sostenible, y eso nos permita tener un pacto político y social que nos represente actualmente a nosotros, pero fundamentalmente a las generaciones futuras. Así que yo invito a seguir participando del proceso, más allá de la suspensión, que sea una pausa activa, que sigamos involucrados en esta gesta que tenemos todos los chilenos y chilenas, y todas las personas que habitan en el territorio nacional, porque esto es mucho más allá. Estamos con un proceso que nos tiene que marcar para las generaciones futuras, todos los que seamos parte de este nuevo pacto social. Bien, muchas gracias, Miriam. Ha sido realmente un agrado poder conversar con nuestra académica invitada, Miriam Enríquez Viñas, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional, y una de las 4 candidatas de la academia aquí en Atacama que se postulan al cargo de convencionales constituyentes. Por eso hemos denominado De las aulas a la Convención Constitucional, programa que transmite la Radio Universidad de Atacama, con el patrocinio del programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Programa que, bueno, se retransmite también todos los días después de nuestro informativo de las 19. A eso de las 19:30 podrá volver a escuchar este interesante programa con estas interesantes propuestas. Agradecemos al profesor Emilio Garrote Campillay, también doctor en Derecho de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, a la profesora María Pérez Mantilla, ahí, que en silencio nos apoya en la logística de este programa, y de manera muy particular a nuestra invitada de hoy, a la candidata, la doctora Miriam Lorena Enríquez Viñas. Desde la radio universitaria agradecemos una vez más su sintonía y les invitamos a actuar responsablemente como ciudadanos que así somos, para que este proceso se desarrolle con normalidad y, por sobre todas las cosas, con los resultados que nosotros esperamos. Gracias, será hasta un nuevo programa. Muchas gracias. Súper, estamos ya. Súper. Okay.